Que Dios te bendiga y bienvenido a una nueva clase de nuestro curso de pacificadores. Estamos muy contentos porque hoy vamos a terminar con el tercer módulo, el tercer de los 4 módulos en el que consta este curso. Y le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha venido enseñándonos a través de su palabra, a través del libro escrito por Ken Sande que lleva el nombre de Pacificadores, con el cual el material en el cual hemos basado todas estas enseñanzas, que han sido de mucha edificación y de mucha bendición para mi vida, y estoy seguro que también para la tuya, así como para muchas personas que siempre han estado escribiendo o llamándonos y contando de qué manera Dios ha hablado a su vida, los ha impulsado a cambiar ciertos aspectos en su conducta o a tratar ciertos asuntos en algunas relaciones, pero de una o de otra manera creemos que Dios se está glorificando y que su iglesia está siendo bendecida por esta serie de enseñanzas. La clase de hoy se llama Lleve consigo a 1 o 2 personas. Y esto está muy relacionado con la clase anterior, porque lo que hoy nosotros vamos a ver es el proceso de Mateo 18. Mateo 18 nos enseña, vamos a escuchar de la boca de nuestro Señor Jesús una serie de pasos, un proceso que hay que llevar adelante cuando hemos encontrado a un hermano que está desviado del camino, a un hermano que está en pecado. Cuando vos te encontrás con una persona que ha pecado, vos tenés que hacer todos los esfuerzos para poder reconciliar o restaurar la relación que se ha roto. Hay un llamado de Dios a ser pacificadores. Hay un llamado que Dios tiene sobre tu vida para que te conviertas en un reconciliador, para que hagas todo el esfuerzo posible para restaurar cualquier relación que se ha roto por algún inconveniente, por algún conflicto interpersonal. Como habrás visto, la mayoría de los conflictos en los cuales nosotros estamos involucrados se pueden resolver por nuestra propia cuenta. Obviamente, damos por descontado que entendemos que la gracia de Dios tiene que estar. No son nuestros propios esfuerzos solamente, sino que es nuestro esfuerzo en la gracia. Está la gracia de Dios sobre nuestra vida que nos ayuda a poner en práctica las herramientas que hemos venido enseñando, los consejos que hemos venido dando durante las clases anteriores. Así que si estás envuelto en un conflicto con alguna persona, este conflicto va a poder resolverse por vos mismo, solamente, por vos y la otra persona, en la mayoría de los casos y con la mayoría de las herramientas que nosotros te dimos. Ahora, hay veces que nosotros necesitamos la ayuda de terceros para poder resolver los problemas interpersonales en los cuales nosotros estamos involucrados. Y esto es muy importante entenderlo. O vos estás en un conflicto, o vos recién salís de un conflicto, o vas a entrar en un conflicto. Pero hay que comprender que el conflicto es inevitable, es inherente a la raza humana. Una raza humana que está caída en pecado, y donde hay pecado hay conflictos. Y donde hay seres humanos hay división de ideas, de pensamientos, de proyectos, de propósitos, de metas. Y al haber diferencias se generan conflictos. Entonces los conflictos están. El pecado está presente. Errar es humano, se dice. Así que la equivocación está. Y esto genera conflictos. Ahora, no debemos tener la idea o aspirar a tener una vida libre de conflictos, porque los conflictos van a aparecer, sino tenemos que aspirar, buscar en la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos administradores de los conflictos para poder darle gloria a Él, y para poder ser de bendición a otros y para poder crecer nosotros. Entonces, hay conflictos que vos vas a resolverlos solos, hay conflictos que vos vas a resolverlos con la otra persona, ustedes dos hablando cara a cara, y hay conflictos en los cuales vas a necesitar que se involucren a terceros, que sean ajenos al conflicto, pero que se introduzcan en este mundo del conflicto para poder ser de bendición y para poder ayudar a la reconciliación.
Quiero que podamos ver en la pantalla que tenés ahí, recordar que esta clase es parte del módulo que se llama Restaure humildemente. El segundo módulo nosotros hemos visto cómo tenemos que hacernos cargos de nuestra propia contribución al conflicto, de nuestro propio pecado, de lo que nosotros hemos hecho mal y saber cómo confesar y pedir perdón por lo que hicimos mal. Y en este módulo hemos tratado acerca de restaurar a un hermano que es hallado en pecado. Es hablar con la otra parte acerca de lo que esa persona trajo al conflicto. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo servir con amor a otros, ayudándoles a asumir la responsabilidad por su contribución a este conflicto? Y la clase de hoy tiene como base Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 20. Quiero que lo podamos leer juntos, porque estas son las palabras de nuestro Señor Jesús, y que le prestemos atención. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí hay un conflicto interpersonal, vos y tu hermano, ve y repréndele estando tú y él solos. En este módulo hemos visto lo que era la confrontación y lo que significaba reprender. Así que te recomiendo que puedas repasar las clases anteriores. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjate cuál es la finalidad: ganar al hermano, restaurarlo, para que pueda volver a ser útil para el servicio a Dios. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Y de aquí viene el título de la clase, porque de esto vamos a estar hablando. Cuando uno o dos personas, hermanos, se involucran en nuestro conflicto, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, aquí hay un nuevo paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y finaliza con un nuevo paso, el último. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y es en este contexto donde aparecen los versículos 18 al 20, que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí nosotros vemos el proceso de Mateo 18. Este es el marco que Jesús presentó para poder buscar ayuda a la hora de resolver nuestros conflictos personales. Y este pasaje de Mateo 18 nos ayuda a entender la clave de cómo nosotros tenemos que obrar o actuar para poder restaurar a un hermano que está en pecado. Quiero que nosotros analicemos, antes de ver paso por paso el proceso de Mateo 18, quiero que tratemos de entender algunos principios generales que están implícitos en este pasaje. Vamos a recorrer juntos este proceso, vamos a ver cómo aplicarlo a nuestra vida o a nuestra situación cuando nosotros busquemos restaurar a una persona, a la relación con Dios y con los demás hermanos. Pero también nos va a servir esta clase para cuando nosotros tengamos que introducirnos en los conflictos de otros. Una cosa es que vos necesites a otras personas para que te ayuden a restaurar la relación con tu hermano, porque ya intentaste vos solo, intentaste con esa persona y no se pudo. Entonces, como el Señor te manda a hacer todos los esfuerzos, no a decir, bueno, ya está, que me olvido de esto y listo. No, el Señor te manda a hacer todos los esfuerzos para reconciliarte. Vas a necesitar llamar a 2 o 3, vas a necesitar decirlo a la iglesia, vas a necesitar que otras personas se involucren. Ahora, va a haber situaciones en las cuales vos te vas a tener que involucrar. Y es acá donde nosotros también necesitamos entender el llamado de ser pacificadores, el llamado a la reconciliación.
y vas a tener que aprender a dejar tu comodidad, mostrar tu amor hacia los hermanos que están en conflicto y dedicar tu tiempo para poder ayudar a que la paz se restablezca. Así que el principio general de Mateo 18 es que cuando hay un conflicto, cuando vos tengas un problema con una persona, involucres a la menor cantidad de gente posible el mayor tiempo posible. Es decir, mantener el círculo lo más chiquito posible. ¿Tuviste un problema con esa persona? Resolvelo con esa persona. Si el problema incluye a otras personas, vas a tener que resolverlo con esas personas también. Pero la idea es, estando tú y él solos, llamá a 2 o 3 y después a la iglesia. Fíjate que los círculos se van ampliando en cada parte del proceso. Pero el génesis, el comienzo es a solas. El mayor tiempo posible. Solo en caso de ser necesario, podemos ir ampliando el círculo. Y cuando nosotros ampliamos el círculo, nos damos cuenta de la bendición de tener una iglesia local, de ser miembro de una iglesia local. Ken Sende en su libro dice, esta es una de las grandes bendiciones de pertenecer a la iglesia. Cada vez que no puede manejar un problema o conflicto por su cuenta, puede recurrir al cuerpo de Cristo en busca de orientación y de ayuda. ¿Cómo vas a decírselo a la iglesia si no sos parte de ninguna? Si no sos miembro de ninguna iglesia. Pero cuando sos parte de un cuerpo, la iglesia está para ayudar. Obviamente haces vos el esfuerzo primero y cuando vos no podés, vas acudiendo también a hermanos y a la misma iglesia que pueden ayudarte a resolver este conflicto. Ahora, vamos a ir al proceso de Mateo 18, lo ves en la computadora, en la pantalla, mejor dicho. Primer paso, pasar por alto la ofensa. Vemos los 5 pasos que te vamos a presentar hoy y luego los vamos ampliando de a poquito. Segundo paso, hable en privado. Tercer paso, lleve consigo a 1 o 2 más. Cuarto paso, dígaselo a la iglesia. También podemos hablar de rendición de cuentas eclesiásticas. Y quinto paso, trátelo como un incrédulo. Este quinto paso muchas veces se lo conoce también como disciplina dentro de la iglesia. ¿Dónde vamos a hacer énfasis? En los últimos 3 pasos. Porque en esta clase, ¿no? Porque en los 2 primeros pasos, pase por alto la ofensa y hable en privado, hemos estado hablando en las clases anteriores. Vamos a hacer un breve resumen, simple, vamos a mencionar algunas cuestiones necesarias, pero vamos a hacer más énfasis en los últimos pasos de este proceso de Mateo 18. Proceso que tiene que ver o que tiene injerencia, pertinencia cuando vos estás involucrado en un conflicto con otro hermano. El Señor comienza diciendo, cuando un hermano pecare contra ti, cuando alguien pecare contra ti, bueno, vos tenés algo para hacer. Recordá que somos llamados por el Señor a tomar la iniciativa. De hecho, estuvimos hablando el último domingo en la iglesia acerca de Primera de Juan y viendo que debemos amarnos como Dios nos amó. Amarnos unos a otros con el amor de Dios. Y Juan dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Dios siempre toma la iniciativa, a pesar de que Él no era el culpable de nuestro pecado, a pesar de que Él no estaba pasándola mal por nuestro pecado. Éramos nosotros los desdichados, muertos, miserables y expuestos a la condenación eterna. Sin embargo, Él tomó la iniciativa. Y este es el principio que nosotros tenemos que hacer. Vieron que naturalmente decir, bueno, pero si Él me ofendió, que venga Él a pedirme perdón. ¿Yo qué voy a hacer si yo no hice nada? Y es un pensamiento con lógica mundana, pero no con lógica bíblica. Porque la lógica bíblica es nosotros dar el primer paso. Es interesante y demanda tomar nuestra cruz y estar dispuesto a morir a nosotros mismos. Pero bien,
Vamos al primer paso, ahí lo tenés en la pantalla. Primer paso, pase por alto ofensas menores. Y cuando nosotros hablamos de pasar por alto ofensas menores, estamos diciendo que el conflicto, o muchos de los conflictos, pueden solucionarse unilateralmente. Vos tenés un conflicto, alguien te hizo algo malo, alguien te hizo algo que te ofendió, podés ir a hablar con esa persona. Jesús dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Pero hay un paso previo, que no es mencionado en el pasaje, pero que está implícito en las Escrituras, que es pasar por alto las ofensas. Ahora, ¿qué significa pasar por alto las ofensas? Esto es algo que hemos mencionado en varias clases y es muy interesante. Vos lo que tenés que hacer es, primero, pensar cómo vos podés usar este conflicto para la gloria de Dios, cómo podés ver este problema como una oportunidad de ministerio. ¿En qué sentido? En que vos ves que la otra persona hizo algo mal, podés ministrar, podés enseñar, podés bendecir, podés ayudar a la otra persona, podés servirlo. Es lo que Dios hizo con vos. Y es lo que nosotros tenemos esta deuda moral de amor. Si Dios nos amó tanto, ¿cómo nosotros no vamos a amar de la misma manera? Y después pensar cómo este problema me ayuda a mí a crecer. Cómo esto trabaja con mi ansiedad, cómo trabaja esto con mi paciencia, cómo trabaja esto con mi temor a la crítica, mi deseo de aceptación por el hombre, cómo trabaja esto en mi confianza en Dios, cómo me ayuda a evaluar mi vida. Hay un conflicto, bueno, ¿cómo glorifico a Dios? ¿Cómo Dios quiere que yo administre este conflicto para la gloria suya? ¿Cómo puedo agradarle a Él? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? O como muchas veces preguntamos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo puedo bendecir a la otra persona? ¿Y cómo esto me ayuda a mí a crecer? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan crecer y que Dios lo está usando para mi bien? Como dice Romanos capítulo 8. Entonces, yo veo esto, considero, tengo una respuesta, veo este conflicto ya como una oportunidad de crecimiento espiritual, más bien que como una desgracia, y considero resolver el conflicto unilateralmente pasando por alto la ofensa. Hizo algo malo, pero lo dejé pasar, no pasó nada. Ahora recordamos qué es pasar por alto la ofensa. Es no hablar más de eso, es no pensar más en eso, y es no dejar que eso, si el problema o lo que te hicieron, empiece a afectar tus emociones, ¿sí? Dejando que se genere amargura, bronca, desilusión, etcétera, etcétera. Si vos pasás por alto la ofensa, es como que ya no está. Cuando hablás con otra persona, o cuando discutís con otra persona, no lo traes sobre la mesa. ¿Por qué? Porque no lo tenés. Ya lo dejaste pasar. Si vos lo tenés y lo largás, es que no lo dejaste pasar, lo atrapaste y lo guardaste. Si vos estás pensando en eso, no lo dejaste pasar, te quedó acá en la cabeza. Si vos te sentís medio diferente con la otra persona, está acá. Así que no te confundas, dejar pasar la ofensa no es simplemente llamarse al silencio y masticar amargura y bronca. No. Pasar por alto la ofensa es no hablar, no pensar y no dejar que esto cambie mis emociones o mi animosidad hacia la otra persona. Las dos condiciones que nosotros vimos para pasar por alto la ofensa eran: no tiene que haber creado una pared con la otra persona, es decir, un muro que nos divida, al estilo Trump, de edificar ese muro. No tiene que haber creado un muro. Y la ofensa o lo que la otra persona haya hecho no tiene que estar causando daño ni a otros ni a la gloria de Dios. Si cuando un hermano está haciendo algo que vos ves que está desacreditando el nombre de Dios en la sociedad o que está afectando a otros, no podés pasar por alto la ofensa. Tenés que ir y hablar cara a cara, con las herramientas que nosotros hemos visto en las clases anteriores y aún, si es necesario, con esta. Pero el primer paso es pasar por alto la ofensa. El segundo paso lo tenemos en la pantalla, si podemos ver,
es hable en privado. Hable en privado. Y en esto constó este segundo módulo que nosotros hemos estado desarrollando, el tercer módulo, perdón, que hemos estado desarrollando. De poder hablar cara a cara con la otra persona. Entonces, si ofendiste a alguien, Dios te llama a pedir perdón. Aunque la otra persona haya sido responsable de la mayor parte del problema, vos sos 100% responsable de la menor parte del problema. Y tenés que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón. Entonces, si estás en un asunto también demasiado serio como para dejarlo de lado, se puede llegar a un acuerdo mediante una negociación, y eso vamos a verlo más adelante. Pero siempre es aconsejable también, cuando vos vayas a hablar en privado con alguien, para resolver un asunto, buscar la guía de alguien maduro que te ayude a saber cómo, que te ayude a ver claramente tu propia contribución al conflicto, que te ayude a ver claramente tus defectos. Esa persona madura espiritualmente y de confianza que te dice, no, che, mirá, todo bien, sí es cierto, pero vos hiciste esto, aquello, lo otro, fíjate que vos estás actuando así, fíjate que esto no fue correcto, reaccionaste de una manera que no tenías que hacer. Entonces, para que vos puedas ir y decir, mira, yo reconozco que hice esto mal y de esta manera contribuí al conflicto, y también cómo saber contestar sabiamente, que te capacite para poder ir a buscar la reconciliación. Pero necesitas hablar cara a cara, hablar en privado, estando tú y él solos. La menor cantidad de gente, el mayor tiempo posible. Ahora, cuando los intentos de reconciliación en privado fallan, no logran el cometido de ganar al hermano, de restaurar al hermano para que pueda ser útil para el servicio a Dios, cuando el conflicto es demasiado grande como para dejarlo pasar por alto, ahí es donde nosotros necesitamos ir a un tercer paso. Este tercer paso que está dentro del proceso de Mateo 18 y que lo tenés en pantalla. Lleve consigo a uno o dos más. Esto es para cuando un conflicto no puede ser resuelto en privado. Es Jesús el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No es mi idea, no es la idea de algún hombre. Es el proceso que Jesús estableció para su iglesia, así que deberíamos prestarle atención y ponerlo en práctica. Jesús dijo, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, estas son las palabras de Jesús, que le dice a sus discípulos, que te dice a vos, pero también podemos encontrar un consejo similar que Pablo da en la epístola que escribe a los filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 2, nos presenta dos mujeres, dos miembros de la iglesia, que estaban en conflicto, Evodia y Síntique. No sabemos cuál era la naturaleza del conflicto, pero estaban divididas. Él le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y fíjate que en el versículo 3, Pablo le escribe a un compañero fiel. No sabemos quién es bien este compañero fiel, hay diferentes teorías de quién podría ser, y cuando retomemos el estudio de la epístola de Filipenses que hemos suspendido por este curso, vamos a tratar de ir viendo y llegando a algunas conclusiones. Pero Pablo le dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vos fíjate que acá Jesús le dice, andá y habla con él solo, y si no te oye, anda a buscar a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Y Pablo le dice a Evodia de Síntique que sea un mismo espíritu, pero le ruega al compañero fiel que las ayude a ellas. Es acá donde se ve que el conflicto ya era conocido por la congregación, porque Pablo escribe una carta que es leída desde el púlpito. El pastor toma de ahí el pergamino y empieza a leer,
y lee adelante de la congregación y dice ruego, Evodia y Asíntique, y allá estaba Evodia y allá estaba Asíntique, sentadas, separadas, que sean de un mismo sentir el Señor. Y te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Se ve que el problema ya era público, ¿sí? Por eso Pablo también lo hace público. Pero involucra a otros para poder resolver este conflicto. Entonces, la menor cantidad de gente posible, el mayor tiempo posible. Cuando esto no se resuelve, se amplía un poco el círculo, a 2 o 3. Entonces, vemos en la pantalla, las otras personas que se involucran en la disputa cumplen distintas funciones, de acuerdo a la necesidad. Pueden ser intermediarios, como hemos visto nosotros en las clases anteriores, que van y vienen tratando de allanar el camino al estilo Juan el Bautista para que pueda darse la reconciliación luego cara a cara. Pueden funcionar también como mediadores, donde se reúnen en conjunto, se reúnen simultáneamente las personas involucradas en el conflicto, y estos 2 o 3, y tratan de mejorar la comunicación y ofrecen un poco de consejería bíblica. Y por último, no es lo más recomendable, pero a veces es necesario, se presentan como árbitros. Y cuando se presentan como árbitros tienen una decisión vinculante sobre cómo resolver la cuestión. Este arbitraje necesita un acuerdo previo. Vos tenés un conflicto con alguna persona. No pueden resolverlo. Demuestran que tienen ganas de resolverlo, deseos de resolverlo. No es que hay uno simplemente encaprichado, sino que tratan de resolverlo. No pueden, no saben, buscan mediadores, no llegan a una conclusión o una decisión que satisfaga a ambos. Entonces, a veces es necesario resolver esto del arbitraje. Es decir, bueno, vamos a presentar este caso delante de algunos hermanos que vamos a establecer como árbitros y lo que ellos decidan va a ser lo que vamos a aceptar. Entonces, estas personas, su decisión como árbitro es vinculante. Las personas deciden de antemano aceptar la decisión que ellos toman. Es una manera en la cual las personas pueden participar. Ahora, volvemos a la pantalla. 2 formas en las que las personas ajenas al conflicto pueden llegar a involucrarse en la disputa. Es decir, ¿cómo metemos a 2 o 3? ¿Cómo ampliamos un poco el círculo? Bueno, de 2 maneras. Uno puede ser de mutuo acuerdo. Vos estás en conflicto con alguna persona y le decís, che, mira, no podemos solucionar esto juntos, solos, lo hemos intentado, se ve que llegamos hasta acá, es un callejón sin salida. ¿Por qué no buscamos a 2 o 3 personas de la iglesia que puedan ayudarnos? Y la persona dice, sí, la verdad que sí, tenés razón, vamos a necesitar hacerlo, así que de mutuo acuerdo buscan a 2 o 3 personas. Ahora, también puede ser por iniciativa propia. El acuerdo mutuo es siempre preferible, pero no siempre se requiere cuando hay una persona que dice ser cristiana pero que no actúa como un cristiano. Entonces vos tomás la decisión unilateralmente de ir a buscar a 2 o 3 personas para que ayuden. Por eso es lo que el Señor Jesús dijo. Si no te oyere, busca a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Ahora, a estas personas que se involucran en la mediación, en el arbitraje o como intermediarios, a estas personas ajenas al conflicto que entran en el mundo del conflicto, Ken Sande lo llama reconciliadores. ¿Cuál es la función que los reconciliadores cumplen? Bueno, los reconciliadores están ahí para poder dar consejos acerca de cómo tratar el problema. No solo dan consejos, sino que alientan el arrepentimiento y la confesión. Cuando las personas involucradas ven que alguien está haciendo las cosas mal, pueden guiarlos a la luz de la palabra de Dios para que la persona reconozca que lo que hizo está mal y pueda pedir perdón, pueda confesar su pecado y arrepentirse. También pueden brindar su propio conocimiento y experiencia. Es decir, han pasado por situaciones similares
tienen conocimiento del tema que se está manejando, pueden brindar su consejo. Y por último, como el mismo Señor dijo, pueden servir como testigos. Y eso vamos a ir ampliándolo cuando lleguemos ya a los siguientes pasos. ¿Testigos de qué? ¿Y testigos para qué? Ahora, la función que cumplen estas personas es importantísima. Es de vital importancia. Y cuando nosotros como iglesia descuidamos este proceso, estamos desechando herramientas que son bíblicas, herramientas que son del mismo Señor Jesús, para poder resolver conflicto. Y le estamos diciendo al Señor, muy lindo eso, pero yo tengo mis maneras de resolver el conflicto. Mirá que voy a andar haciendo esto, aquello, lo otro. Pero cuando nosotros tenemos esa actitud, lo que estamos haciendo es decirle, yo voy a hacer un lado la palabra y voy a seguir con mis propios medios porque creo que son mejores, más pertinentes, más relevantes. Estamos en ya 2021. Hay otras maneras, otras formas. Pero estas son las herramientas que nosotros como iglesia tenemos para resolver los conflictos, para restaurar a un hermano que está en pecado, y necesitamos ponerla en práctica. Así que necesitamos estar dispuestos a buscar personas que nos ayuden o a nosotros ser esa clase de personas que pueda ayudar. Entonces los reconciliadores tienen que ser personas maduras espiritualmente. No podés llamar a cualquier persona, porque como vimos recién en la pantalla, te tienen que dar consejo, tienen que guiarte al arrepentimiento, a la confesión, tienen que tener experiencia en el asunto y experiencia en cómo haber resuelto estos conflictos. Tienen que ser personas de confianza, personas respetadas por vos y por la otra persona. Porque claro, cuando vos vas a buscar a 2 o 3 testigos, no tenés que ir a buscar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu amigo, que vengan simplemente como patobicas a prepotear a la otra persona. No. Tienen que ser personas que puedan ayudar en el conflicto. A veces pueden ser cuando la otra persona no está de acuerdo, pero vos insistís en poder hacerlo, buscar personas que también lo amen y quieran ayudarlo. Y que la persona no se siente intimidada, decir, bueno, acá me trajeron esto simplemente para torcerme el brazo. No, estamos buscando glorificar a Dios y buscar la paz y tratar de reconciliar la relación. Cuando hay un conflicto en cuestiones técnicas, es bueno que alguno de los reconciliadores conozca un poco del tema. Es decir, si vos tenés un problema con la construcción de una casa, un dueño de una casa con el albañil, y están teniendo conflictos ahí, es bueno poder llamar a un ingeniero, un arquitecto, un maestro mayor de obra, alguien que conozca un poco del tema, para poder tener una opinión relevante en el asunto. Si es algo de leyes, alguien que sea abogado o alguien que conozca para poder hacerlo. Y a veces, aunque hoy en la mediación, según el punto de vista secular, no recomiendan que sea gente conocida, para que no haga acepción de personas o para que no esté condicionada en su opinión, nosotros sí creemos que es necesaria a veces la participación de otras personas, parte de la familia o amigos conocidos. Porque como estamos hablando de un cuerpo de creyentes, entendemos que la persona que se involucre como reconciliador es una persona que va a dar su opinión sin estar condicionado por el parentesco, por la relación. Si vos tenés un buen amigo cristiano y se involucra en el conflicto en el cual vos te estás presente, lo que vas a tener que esperar de ese buen amigo cristiano es que no juegue a favor tuyo, es que te diga las cosas tal y como son. Y que si vos en algo hiciste mal las cosas, ese amigo te diga, no, mirá, yo soy tu amigo, todo lo que quieras, pero en esto vos actuaste mal. Porque debe su honor, su honra, su fidelidad, primeramente a Cristo, antes que a nosotros. Entonces, es bueno siempre buscar personas que nos conozcan y que sean cristianas. Porque van a
poder dar un consejo más pertinente y más propicio. Bien, dijimos qué es lo que hacen estos reconciliadores, o para qué van a introducirse los reconciliadores dentro del conflicto. La principal función que ellos van a cumplir es la de ayudarte a tomar las decisiones necesarias para poder restablecer la paz. Esa es la función que ellos cumplen, ellos te van a ayudar. Según Mateo 18, 17, que nosotros lo hemos visto, y 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, del 1 al 8, los reconciliadores pueden darte consejos acerca de cómo tratar el problema. Ellos tienen una opinión que tiene que ser escuchada. ¿Por qué? Porque hay una base bíblica. El Señor dice, llama a 2 o 3 testigos. O según lo que nosotros vimos en 1 Corintios capítulo 6, cuando 2 hermanos tienen un problema, antes de llevarlo ante una corte legal, antes de llevarlo ante los incrédulos, como dice Pablo, resuélvanlo entre la iglesia. ¿No hay ni siquiera uno sabio de vosotros que pueda resolver este conflicto? Pablo lo dice casi como con vergüenza para la iglesia. Ni siquiera uno sabio que pueda decidir. Es decir, que con base a 1 Corintios capítulo 6, hay hermanos de la iglesia que pueden tomar decisiones que tienen que ser vinculantes para el conflicto que ustedes están atravesando. Brindan su consejo, brindan su experiencia o pueden servir como testigos. Ken Sende escribe en su libro y dice lo siguiente: el tercer paso podrá seguirse aún cuando su oponente diga que es un cristiano pero no está actuando como tal. De hecho, este paso está ideado específicamente para ayudar a que personas que dicen ser creyentes hagan que sus acciones vuelvan a alinearse con sus palabras. Acciones y palabras que puedan estar alineadas. ¿Qué pasa cuando tu oponente no es un cristiano? Vos tenés un conflicto con alguna persona que no es creyente y necesitas que entre algún mediador, entre algún reconciliador, pero no es un cristiano la otra persona. Bueno, en ese caso la iglesia no puede participar, porque la otra persona no entiende a la iglesia como autoridad. O sea, vos llevate al pastor, llevate al reverendo, al apóstol, al profeta y a los hermanos con los dones que vos quieras. Pero la otra persona va a decir, ¿quiénes son? Pues serán tú, pastor, pero mi pastor no es. Será tu hermano, pero mío no es. Así que nosotros necesitamos entender que si la persona no es un verdadero creyente, la función de la iglesia va a tener que ser distinta. No puede actuar como mediador. Tampoco vas a poder hacer que la otra persona siga algunas pautas bíblicas que vos tenés que seguir. Porque vos tomás a la palabra de Dios como autoridad, pero la otra persona no reconoce a la palabra de Dios como autoridad. Entonces no le podés obligar a hacer algo que la Biblia dice porque ellos no están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Pero hay cosas que vos sí vas a tener que hacer aunque la otra persona lo haga, porque vos sí supeditas tus acciones a la palabra de Dios. Y acá tu oponente sí debe consentir voluntariamente con la mediación o con el arbitraje. Es decir, no podés vos imponerle, como podés hacerlo con otro creyente. Acá se resuelve de otra manera. Pasemos al cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Es decíselo a la iglesia. Y acá es la rendición de cuentas eclesiástica. Dígaselo a la iglesia. Si el oponente, la persona involucrada en el conflicto con vos, dice ser cristiano, pero aún así rehúsa escuchar el consejo de los reconciliadores, ya no te escuchó a vos, ya no escuchó a los 2 o 3 testigos que llevaste. Y si el asunto es demasiado serio como para pasarlo por alto, porque a este punto vos tenés que preguntarte, ¿merece la pena seguir con todo esto? Y vos te das cuenta que el asunto sí es importante, que necesitas llevarlo adelante. Bueno, es ahí donde Jesús te ordena decírselo a la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Eso dice Mateo capítulo 18, versículo 17. Ahora, ¿qué significa decírselo a la iglesia? No significa
pararse en la plataforma y desde el púlpito decir, bueno, quiero comunicarle a toda la iglesia que el hermano tal, DNI tal, domicilio tal, me falló e hizo esto, aquello, lo otro y lo otro. Recordemos que el principio es resolver el conflicto con la menor cantidad de gente posible, el mayor tiempo posible. ¿Cómo vos podés actuar cuando ya no te quiere hacer caso a vos, cuando ya no quiere hacer caso a los 2 o 3 testigos y cuando Dios te pide que hagas todos los esfuerzos para reconciliar la relación? Es decírselo a la iglesia. ¿De qué manera? Bueno, informárselo al liderazgo. Acércate a los líderes de la iglesia y habla acerca de este asunto. Y si estás involucrado con un conflicto, en un conflicto con un hermano de otra congregación, de otra iglesia, aparte de hablar con tus pastores o con tus líderes para explicarle la situación en la que te ves envuelto, hablar con los líderes de la otra iglesia para comentarle la situación, para ver de qué manera se puede resolver el conflicto. Siempre es bueno que antes de poder ir a hablar con terceros acerca de un conflicto, le avises primero a la persona. Si mirá, yo quiero resolver este conflicto personalmente. Si no podemos resolverlo personalmente, yo voy a necesitar ir a hablar con los líderes, con los pastores, con quien sea, para que nos ayuden a poder resolverlo. Sé que podríamos resolverlo juntos, pero debido a que hemos llegado a un callejón sin salida, vamos a ir, cumpliendo con lo que la Biblia nos dice, a buscar ayuda. A veces la persona, para que no se expanda el círculo, va a tratar de resolverlo. A veces va a estar de acuerdo y a veces no. Pero es bueno poder hacerlo. Si la persona acepta, uno tiene que, cuando va a hablar con los pastores o con los líderes, o cuando va a buscar a 2 o 3 personas, tratar de no describir todo el problema. ¿Por qué? Para no influir en la otra persona. Porque vos vas a contar tu historia. Vos vas a presentar tu campana y la otra persona va a decir, bueno, ya están condicionados. Porque andás a ver qué historia le dijo, porque andás a ver cómo le dijo y capaz que ya vinieron a la reunión con un prejuicio. En cambio, la idea es decirle, mirá, tuve este problema, me gustaría poder tratarlo y no quiero dar más detalles para no traicionar a la otra persona en conflicto. Cuando estemos reunidos podemos hablar los dos y nos escuchás a los dos juntos. Genial. Ahora, cuando ya nos quiere escuchar a 2 o 3 y vos tenés que decírselo a la iglesia, es ir y hablar con los líderes y explicarle esta situación. Recordá que siempre la finalidad es ganar al hermano, es restaurar al hermano. Vos amás a tu hermano y ves que se estás dañando a sí mismo en su pecado, se está enredando en esa red y se está hundiendo en el fondo del mar y vos querés rescatarlo. Por eso es que vas a buscar ayuda. No vas a decírselos a otros 2 o 3 para simplemente desahogarte y contarle las cosas que hace la otra persona. No vas a buscar al pastor para llevarle los chismes de lo que está pasando. No. Vas con el deseo de ver cómo podemos ayudar porque se me está hundiendo y yo no puedo sacarlo de ese lugar. Entonces hablas. Ahí es cuando entra en acción la iglesia. Y hay que entender la autoridad de la iglesia en este conflicto. Esto es muy importante comprenderlo. Cuando vos sos miembro de la iglesia, nosotros tomamos un tiempo en el curso de membresía para explicar esto, pero a veces es necesario volver a repetirlo y meditarlo. Porque depende cómo vos entiendas a la iglesia, o la imagen que vos te hagas de la iglesia, es la manera en la cual vos te vas a relacionar con ella. Si vos ves a la iglesia como un lugar simplemente al cual vos vas a escuchar palabra de Dios, a recibir oración, cantar una canción y irte a tu casa lleno de bendición, bueno, te vas a relacionar con la iglesia así, como un supermercado. Pero cuando vos entendés que la relación con la iglesia es mucho más profunda y que la iglesia tiene autoridad y es vinculante para ir moldeando tu vida como creyente, la relación con la iglesia va a ser distinta. ¿Cuál es la autoridad que la iglesia local tiene en el conflicto cuando entra en escena? Bueno, como nos enseña Mateo capítulo 18, versículo del 18 al 20, cuando la iglesia habla,
es como si Cristo mismo hablara. Dice el Señor: de cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando Jesús dijo estas palabras, las dijo en el contexto de este proceso de Mateo 18. Esto es uno de los pasajes que más se malinterpretan, porque se lo sacan de su contexto y se le hacen decir cosas que Jesús no dijo. Jesús estaba hablando acá de la disciplina. Decíselo a 2 o 3, y si no se escuchan esos 2 o 3, llévalo a la iglesia, y si no escuchan a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y ahora vamos a hablar de este quinto paso, de tenerlo por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atáis en la tierra, está hablando de atar y desatar, eran términos para describir una acción legal. Está hablando de la disciplina de la iglesia. Todo lo que ustedes decidan aquí en la tierra como iglesia, en el nombre de Cristo, va a ser también decidido en los cielos. Es decir, que si la iglesia pone en disciplina a un miembro bíblicamente, y está actuando bíblicamente, en el cielo también hay disciplina para ese miembro. Y Dios comienza a tratar con esa persona como si estuviera en disciplina. Cuando la iglesia está hablando y se está pronunciando en un conflicto y está haciendo las cosas de acuerdo a los patrones bíblicos que el Señor dejó establecido, es como si Dios mismo estuviera hablando. Por eso es que si no escucha a la iglesia, el Señor va a decir: tenlo por gentil y publicano, es decir, alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Es lo que el Señor Jesús enseñó. Así que cuando la iglesia habla como si estuviese Dios mismo hablando. Primera de Corintios capítulo 6, ese pasaje que yo mencioné antes, que si vos querés podés volver a leerlo, los primeros 8 versículos, nos muestran que la autoridad de la iglesia va más allá de los temas personales y se extiende aún a los temas materiales. Acá en 1 Corintios 6 eran 2 hermanos que por el contexto se deduce que se habían defraudado económicamente. Uno había, estafado al otro, le debía esto, aquello, no sé cuál era en sí el conflicto, pero había un problema legal. Y Pablo dice a la iglesia: ustedes tienen que tratar estos asuntos. ¿Cómo es que si la iglesia va a juzgar a cosas mayores, cómo no somos capaces de juzgar a las cosas pequeñas de esta vida? Entonces el cristiano, la iglesia, los creyentes, tienen autoridad para tratar temas que son aún materiales. ¿Cuál es la única vez que un creyente puede desobedecer a la iglesia correctamente? La única vez que vos podés desobedecer lo que la iglesia dice, predica o enseña es cuando sus instrucciones, sus mandamientos son abiertamente contrarios a la palabra de Dios. Cuando tu pastor, cuando tus hermanos, cuando el consejo que se te da desde la iglesia es contrario a la palabra de Dios, vos tenés autoridad por Dios para desobedecer eso que la iglesia te está diciendo. Es la única vez que vos tenés derecho a autoridad como miembro de la iglesia a desobedecer las instrucciones de la iglesia sin que esto incurra en pecado. Porque podés hacerlo todas las veces que quieras, pero cuando vos lo hagas vas a estar pecando. Por eso la Biblia dice: obedeced y sujetaos a vuestros pastores. Por eso es que la decisión de la iglesia acá es vinculante. Claro, cuando nosotros hablamos de que la iglesia habla en nombre de Dios, lo primero que se hace en una cultura que es como la Argentina, predominantemente católica, pensamos en la estructura de la iglesia católica romana. Y no estamos hablando de los hermanos, estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene autoridad. Y cuando la iglesia entra en escena para resolver un conflicto, la iglesia toma una decisión y esa decisión tiene que ser acatada por las partes. Si estás en un conflicto con un miembro de otra iglesia, de otra congregación, bueno, y la otra iglesia
que se involucra en el conflicto porque es responsable del miembro, de su miembro, y la iglesia esa da un consejo que vos no querés seguir, entonces es tu iglesia la que tiene que entrar y trabajar en conjunto con la otra iglesia para obtener un resultado satisfactorio. Si vos estás en conflicto, el pecado siempre complica las cosas, siempre. Así que mejor no peques así no te complicas. Pero cuando pecas, aparte de abogado que tenemos en el cielo, a nuestro Señor Jesucristo, también tenemos instrucciones de cómo hacer. ¿Estás en pecado con otro miembro de otra iglesia? La otra iglesia se introduce, dice, bueno, hay que hacer esto, pero decir, no, yo eso no quiero hacer por esto, por aquello, por lo otro. Es tu iglesia la que tiene que entrar y tratar de ayudar a resolver el conflicto y trabajar conjuntamente. Todos los esfuerzos que sean necesarios para que haya paz, para que haya reconciliación. Con respecto a este tema, es Ken Sende que dice, si cualquiera de las partes rehúsa firmemente escuchar el consejo de su iglesia respectiva, tal vez sea necesario que otros miembros de la iglesia sean informados de una manera discreta y apropiada para que también puedan hacer que la parte obstinada asuma la responsabilidad de hacer lo correcto. En vez de asociarse con un hermano o hermana obcecado como si nada estuviera mal, los amigos cristianos deben recordarle amable pero firmemente que tiene asuntos importantes que atender antes que pueda adorar a Dios adecuadamente y participar de la comunión. Si eso no resuelve el problema, la iglesia tendrá que seguir adelante con el quinto paso. Es decir, que cuando los pastores, los líderes de la iglesia tratan de resolver el conflicto y no pueden porque la otra persona no quiere hacer lo que tiene que hacer y sigue como si nada hubiese pasado, se tiene que, con contacto, con delicadeza, pero informar a algunos amigos, rodear a la manzana y tratar de alentarlo para que esta persona pueda hacer lo que tenga que hacer. Decírselo a la iglesia, esto tiene que ver con decírselo a la iglesia. Y no juntarte a hablar y decir, che, ¿cómo salió River? ¿Cómo salió Boca? ¿Viste Argentina? O esto, aquello, lo otro, qué tiempo loco, ¿viste cómo está la economía, el dólar? No hablar de cualquier cosa, sino ir directamente con amor y con gentileza a ese conflicto. Esa persona que hace como si no pasara nada y quiere seguir sirviendo, como si no está el conflicto, yo no lo veo y como no lo veo no nos está haciendo mal. Entonces, trata de decirle, che, mira, tenés algo más importante ahora que resolver que hacer esto, hacer aquello, o que hablemos de lo otro. Podés juntarte como unas pizzas, pero lo más importante es esto. A esto vos tenés que tratar. Y cuando la persona no quiere hacer caso a uno, no quiere hacer caso a dos o tres, no quiere hacer caso a la iglesia, todavía tenemos un paso más, que es el quinto paso. El de trátelo como un incrédulo. Y este es el salvavidas, ¿sí? La gente a veces lo ve como una medida fría, como algo desalmado. Pero esta es el salvavidas que nosotros tenemos. La persona se está ahogando. Se está ahogando en el pecado. Hicimos todo lo que pudimos para rescatarlo, no podemos. Es el último salvavidas bíblico que tenemos. A partir de ahora, ya cuando lo arrojes, ya no vamos a poder hacer mucho más que orar. Así que lo que hacemos es tirarle el salvavidas. Y ya se va de nuestros límites de acción. Ya necesitamos que el Señor comience a obrar. Necesitamos del principio, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora sí, Señor, encárgate porque yo no puedo. No, en todo el proceso está Dios. Pero acá es decir donde nosotros ya no tenemos un versículo bíblico que nos diga, anda un poquito más. No, es lo último que podemos hacer. Sí, siempre podemos orar, sí, siempre que podemos verlo. Bueno, dice, trátelo como un incrédulo. Así que eso es lo que podemos hacer. La persona que está involucrada, entonces, rehúsa escuchar a la iglesia. Es Jesús el que dice, y yo vuelvo a resaltar, es Jesús, porque no es la idea de una denominación, no es la idea de un pastor, no, es la idea de Jesús. Jesús dice, trátenlo como si fuese un incrédulo o un renegado. Así dice la NBI. Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. La Reina Valera dice un gentil o un publicano. Claro, la NBI traduce esas palabras de otra manera para que vos puedas entenderlo, porque la gente común por ahí no comprende lo que es gentil y publicano. Pero gentil se denominaba a aquellas personas que no eran parte del pueblo de Dios, eran los judíos y gentiles. Allá estaban los gentiles, judío, pueblo de Dios, gentiles no.
Entonces, tratar a alguien como un gentil era tratar a alguien como que no era parte del pueblo. Y el publicano era el recaudador de impuestos, un judío que le sacaba plata a los judíos para dárselo a los romanos. Así que lo veían como de los peores pecadores. Y Jesús dice, míralo como si fuese, o tratalo como si fuese alguien que no pertenece al pueblo de Dios, un gentil, o alguien que perteneciendo al pueblo de Dios lo traicionó y sirve a otro reino ahora, el publicano. La NBI, como no podía hacer esas aclaraciones, tradujo como incrédulo o un renegado. Fíjate que dice cómo, tratalo como, la NBI dice como si fuese un incrédulo o un renegado, como si fuese un gentil y publicano, porque en realidad nosotros no conocemos el corazón. Nosotros estamos viendo los frutos y de acuerdo a los frutos deducimos lo que esta persona puede llegar a ser, entonces lo tratamos como si fuese. No decimos qué es, sino como si fuese, porque es Dios el que luego va a juzgar los corazones. Y vale aclarar que la iglesia no tiene autoridad para decidir quién es un cristiano y quién no. No tiene esa autoridad. La iglesia toma una decisión funcional. ¿Cuál es la decisión funcional? Si una persona actúa como un incrédulo, cuando una persona no toma en cuenta la autoridad de la Biblia y de la iglesia, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Que lo tratemos como si fuese un incrédulo. La iglesia no debería hacer de cuenta que está todo bien con personas que dicen ser cristianas, pero rehúsan escuchar a Dios cuando habla a través de la Biblia y de la iglesia. Eso es para nosotros, para que meditemos como iglesia. No debemos hacer que todo está bien. Una persona que sigue insistiendo en el pecado, nosotros necesitamos con paciencia ir pasando cada uno de estos procesos, pero cuando llega el último paso donde ya no escucha a nadie, donde ya no hicimos todo lo posible, donde ya no podemos hacer más, bueno, no deberíamos hacer de cuenta que todo está bien. Por eso es que Pablo dice, con el tal ni aún comáis, dice en 1 Corintios 5, con aquel que diciendo ser hermano, actúa como si no fuese un verdadero creyente, con el tal ni aún comáis. Esa comida habla de intimidad, de confianza, de confraternidad, de camaradería. No lo autoengañes, ayúdalo. Si vos haces de cuenta que todo está bien y que no pasa nada y que, bueno, no hablemos del tema de iglesia porque va a salir el conflicto, hablemos de otras cosas y nos matamos de la risa, lo que le estás diciendo a la persona, che, está todo bien. Pero cuando vos continuamente lo llevás a esto, decir, no está todo bien, mirá que acá no te engañes porque acá hay un tema que resolver, es el mejor favor que le podés hacer a esa persona. Tratar a personas que no quieren arrepentirse como incrédulas, a veces es la única forma de ayudarles a entender la seriedad de su pecado. Me encantaba lo que dice Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor y un teólogo alemán que murió ahorcado por los nazis en Alemania. Él decía, nada es tan cruel como la ternura que deja a alguien en su pecado. Nada puede ser más compasivo que la severa reprimenda que llama a un hermano a alejarse de la senda del pecado. Fíjate, nada es tan cruel como la ternura que deja a alguien en su pecado. Vos lo ves que está mal, pero como no querés ofenderlo, como que no querés que piense mal de vos, y como no querés molestarlo, sos tierno y cálido, afectivo. Pero nada es tan cruel como esa ternura que deja a alguien en su pecado. Y nada puede ser más compasivo, nada muestra más la compasión del Señor, el amor del Señor, que la severa reprimenda que llama a un hermano a alejarse del pecado. Entonces, tratar a una persona como un incrédulo quiere decir que tenemos que aprovechar cada oportunidad para evangelizarlo. Tratar a esa persona como si en realidad no fuese un creyente, como si en realidad no conociera de Dios, como si nunca hubiese venido a la iglesia, y predicarle acerca del Evangelio y mostrarle acerca de su pecado, porque tiene un problema esta persona. Entonces, cuando nosotros tratamos a una persona como un incrédulo, este paso, el quinto paso del proceso de Mateo 18, cumple 3 propósitos fundamentales. Y con eso vamos a ir terminando. Cuando nosotros revocamos la membresía de una persona, porque tratarlo como gentil y publicano es decir, che, él no pertenece más a la iglesia, él no es más miembro de la iglesia, impide que el Señor sea deshonrado.
Porque cuando hay un miembro de la iglesia que está viviendo en pecado, un pecado que es grotesco, un pecado que es visible, un pecado del cual no quiere arrepentirse, que son 3 condiciones para poder disciplinar a alguien, está diciendo yo soy hijo de Dios y mírame cómo vivo, y vive una vida licenciosa en pecado, bueno, no está llevando honra y gloria a Dios. Está dañando el testimonio del Evangelio. Entonces, disciplinar a una persona es cuidar la gloria de Dios. En segundo lugar, es proteger a otros creyentes. La levadura leuda toda la masa, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo tuvo que aplicar disciplina. El pecado termina siendo más contagioso que el coronavirus. Se empieza a diseminar. Y cuando hay pecado y la iglesia no hace nada, el pecado comienza a echar raíces y comienza debajo de la tierra a ir bifurcándose. Hay una metástasis que se hace y que se va transmitiendo a otros miembros. La levadura leuda toda la masa, la manzana podrida pudre el cajón, y ahí podés seguir poniendo refranes populares. Pero es la idea. Cuando vos disciplinás a alguien o cuando la iglesia disciplina a alguien, está marcando también un ejemplo. Pablo dijo a Tito, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Fíjate que este persiste en pecar, no quiere cambiar. Pablo dice, repréndelo delante de todos para que los demás, hay un propósito, una bendición, beneficio para los hermanos, que también ellos teman. Y tratar a la persona que está obcecada en su pecado como si fuese un incrédulo, va a poder ayudarlo a darse cuenta de la seriedad de su pecado y alejarse de él para poder volver a Dios. Cuando la persona se siente cómoda, es como ¿vieron? Se dice muchas veces que el águila, cuando agarra a su pichoncito y quiere enseñarle a volar, empieza a sacarle las plumas, las ciertas ramitas del nido y empieza a sacarle el confort del nido para que el pichón se sienta medio incómodo y ya diga, che, no estoy tan calentito y tan cómodo como antes, voy a empezar a salir. Y le enseña a volar. Bueno, cuando vos haces que una persona comience a sentirse incómoda con su pecado, va a tender a cambiar. Pero si la persona está en pecado y sigue haciendo las mismas cosas que antes, y sigue teniendo la misma amistad, y no pasó nada acá, yo sigo en pecado y no pasa nada, se siente muy cómoda, no va a tener la necesidad de cambiar. Así que cuando nosotros estamos tratando a una persona como si fuese un incrédulo, lo que estamos haciendo es ayudándolo. Y también tenemos que entender de que esto es una bendición para la sociedad. Porque la sociedad ve que en la iglesia hay pecado, pero ve que la iglesia toma con seriedad el pecado, trata con seriedad el pecado. Y que cuida el testimonio. Y es una bendición también para la sociedad. Así que cuando la iglesia hace lo que la Biblia dice, es una bendición para todos. Y no creo traerte una buena revelación o una novedad de esto. Pero a veces necesitamos pensarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que este quinto paso, claro, dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? A ver, nosotros estamos diciendo lo que la Biblia dice, que es tratarlo como un incrédulo. Cuando un incrédulo quiere venir a la iglesia, ¿qué le decimos? No, vos sos un incrédulo y le cerramos la puerta en la cara. No, estamos recontentos que venga. Así que cuando una persona llega a este punto de la disciplina, queremos que venga a las reuniones. Y vamos a orar para que venga. Queremos que a través de la predicación, a través de la alabanza de oración, a través del contacto con los hermanos, pueda arrepentirse. ¿Pero qué buscamos de un incrédulo? Que se arrepienta y reconozca a Jesús como Señor y acepte su autoridad y camine en santidad. ¿Y qué buscamos de esta persona? Exactamente lo mismo. No podrá servir, no participará de la cena del Señor porque no está dentro de la membresía, no tendrá muchos privilegios que tienen los miembros de la iglesia, pero tendrá los mismos que un incrédulo. Queremos que venga, a menos que empiece a causar daño, a menos que venga a tratar de dañar a alguien, bueno, ahí sí, cuidaremos que no entre al templo. Pero no estamos privando de que entre a la iglesia, a las reuniones que son abiertas y públicas, sino que estamos buscando que esta persona realmente pueda confesar su pecado y arrepentirse para su bendición. Terminamos con esta reflexión. El mundo necesita reconciliadores. La sociedad está necesitando hombres y mujeres, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que puedan
involucrarse en el mundo de los conflictos de otras personas para llevar un mensaje de paz, un mensaje de restauración, un mensaje de perdón y para poder establecer puentes, para poder derribar muros y establecer puentes que nos acerquen a nuestro prójimo. Si Dios te está poniendo carga en tu vida, este deseo, hay gente que tiene don y gracia, que son pacificadores ya por esta gracia que el Señor le ha dado y que siempre Dios lo ayuda para traer una palabra que trae guía, orientación, que convence. Dios lo usa mucho para resolver el conflicto. Y quizás vos tenés carga también por esto. El Señor te llama a prepararte en la consejería, a prepararte en el estudio de la palabra, a prepararte en la comunicación. Pero la iglesia necesita de pacificadores, de reconciliadores. La sociedad lo necesita. Muchos matrimonios, muchas familias, en muchos trabajos, en muchos lugares se está necesitando, en todo lugar donde haya 2 o 3 personas, se va a necesitar que una pueda actuar como reconciliador. Pero esto va a demandar que muchas veces dejes a un lado tu propio tiempo, tu propia comodidad, tu propia fuerza para servir a los demás. Y recordemos lo que Pablo le dijo a los filipenses, no mirando cada uno lo suyo propio, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que estemos dispuestos a dejarlo todo por bendecir a nuestro hermano, como también Cristo estuvo dispuesto a dejarlo todo para venir a este mundo a morir por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta clase, por haber llegado al final de este módulo y por todo lo que tú nos vienes enseñando a través de este curso. Señor, ayúdanos a ser reconciliadores y a llevar tu paz, a llevar el mensaje, el evangelio de la paz. Aquellas personas que hoy están luchando en conflictos, aquellas personas que hoy han perdido esperanza, aquellas personas que no saben cómo lidiar con los problemas que están teniendo con otros. Y ayúdanos, Señor, a nosotros, la iglesia, a actuar como iglesia, de acuerdo a los principios bíblicos. Sabemos que hay muchas enseñanzas que nos suelen sonar radicales cuando las queremos aplicar hoy en día. Pero estas enseñanzas son radicales porque quizás nos hemos desviado demasiado de ellas y hemos aceptado muchas enseñanzas que hoy se predican en el mundo. Y al volver a considerar lo que tú nos enseñaste nos suena tan extraño. Padre, yo te pido que tú puedas bendecir este tiempo, que tú puedas llevarnos a la reflexión y que tu paz se pueda manifestar en cada una de las relaciones, Señor, que nosotros tengamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y pido tu bendición sobre cada persona que ha estado escuchando esta clase. Si hay algún problema personal, si hay alguna enfermedad, alguna preocupación, alguna ansiedad, si hay alguna necesidad que hoy te presentan delante de tu presencia, con tu misericordia, Señor, llénalos y cólmalos de favores, bendícelos, suple conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, de esa manera vamos a concluir nuestra clase y nos vamos a encontrar el día domingo en el auditorio, aquí en el templo, con reuniones presenciales, a las cuales te recordamos que tenés que anotar. Dios está haciendo cosas muy lindas y no queremos que te las pierdas. Anotate, aquí tenés el número de teléfono, el 71 30 81, con un mensaje de WhatsApp podés sacar tu turno. No suena raro decirlo así, pero es así. Reservar tu silla para poder estar en la reunión con nosotros. Que Dios te bendiga y nos encontramos el domingo a las 10 de la mañana en el Auditorio La Barría.